Hola, mi nombre es Ignacio Godoy Luque y esto es Fundido a Negro, el podcast donde develamos el futuro del marketing en tu idioma. Este podcast es traído por En5. En5 es el partner estratégico que ayuda a conectar la visión con las operaciones. Si buscas convertir datos en acciones o resolver desafíos complejos, En5 es tu partner. Gracias a Estudio Multimedia y a gran Marcos Carreño, y ahora con Vale también, por hacer esto realidad desde preproducción, operación y postproducción. Hoy grabamos el episodio número 16 con Romina Bertorello. Romina inició su carrera en empresas de salud, luego trabajó en ventas y áreas de comunicación, hasta que en 2022 le llamaron de BitLogic, donde actualmente es Marketing Manager. Hoy vamos a hablar de cómo armar un área de marketing desde cero, de lanzar productos a nivel global y de marca empleadora. Bienvenida, Romy, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestra casa. Y digo bienvenidos porque nada, hoy inauguramos el ciclo desde otro lugar. De otro lado. Salimos de la casa de Marquitos, del gran estudio, a BitHouse. Así que muchas gracias por visitarnos. Muy Perfecto. feliz de que estén acá. BitLogic es una empresa de desarrollo de software especializada en educación. Hace ya 10 años que está operando. Y bueno, y hoy nos encontramos en BitHouse, que es la casa de BitLogic. Un espacio cultural y donde también convergen proyectos tecnológicos y de creatividad. Así que nada, muy feliz de que estén acá. Perfecto, Romy. Si te parece, hacer un breve repasito de carrera y trayectoria. Empezaste en sector salud. ¿Qué hacías en esas empresas? Sancor Salud, Dios, ¿de verdad? Sí, empecé. Bueno, como muchos profesionales de más o menos nuestra edad, dimos nuestros primeros pasos en estos programas, primer paso. Bien. Y bueno, empezamos a partir de ahí en atención al cliente, un poquito de ventas. Y bueno, ya en OSDE me tocó ser encargada de una sucursal. Así que bueno, esos fueron mis primeros inicios. Y ¿Tenías algún tipo de relación con marketing en ese momento? en realidad no. Pero bueno, al ser encargada de una sucursal tenías todo. Bien. Ventas, atención al cliente, administración y también hacíamos eventos. Bien. Y ahí es donde empecé, bueno, yo estaba estudiando y ahí es donde empecé a ver el valor del marketing para traccionar ventas. Y ahí Bien. encontré esa gran alianza, ¿no? Que me acompaña hasta hoy. Bien, bien, bien. Y sí, después tuviste experiencia en áreas comerciales, Sí. Sí. desde OSDE y en Manpower. En Manpower también. Bien. Sí, mis inicios siempre fueron, creo que el perfil comercial es algo que me viene muy nato mío. De hecho, yo iba a entrevistas de marketing y me ofrecían puestos de venta. Entonces fue algo que al principio renegué, pero después abracé, entendí el valor y bueno, en Manpower, producto de mi expertise en venta, es que cuando se dio la posibilidad de lanzar eTalent, que era un proyecto que convergía marketing y ventas, fue un lugar que pude ocupar muy orgánicamente. Bien. Bien. Y bueno, eso por ahí era un poquito la otra pregunta. ¿Qué te llevas, digamos, de áreas? A ver, voy una más. Fuiste a Hepsa después. Ese fue el primer rol como líder de marketing, ¿verdad? Sí. Bien, contame de Hepsa. Ese, a ver, como aterrizaje, digamos, ya en el mundo marketing 100%. Sí, bueno, fue de muchos aprendizajes porque fue la primera vez que salí de la parte de servicios para adentrarme en la parte de producto, ¿no? Que si bien tenía un gran componente de producto, la realidad es que es un tipo de negocio B2B, B2C. Y hay una gran parte de gestionar la cadena, ¿no? La parte de distribución y todas las alianzas que hay con distribuidores, cadenas de veterinarias y cadenas de forrajerías. Esa parte de relacionamiento es muy importante, más allá del desarrollo de marca. Teníamos como 11 marcas para gestionar. Así que nada. Y de vuelta a los eventos. Organizé un evento en Chile. Okay. Así que nada, eso me llevó, digamos, como aprendizaje. Ok. A ver, en el mundo del marketing siempre hay mucha relación con lo que es atención al cliente o ventas. Sí. Vos hiciste ese paso a paso. Sí. Por ahí te cruzas con otros roles de marketing que tienen esas funciones o conocen de esas funciones desde marketing o estuvieron siempre desde marketing. ¿Qué sentís de distinto ahí de tu experiencia?
Me parece que lo que tiene de bueno tenerlo tan adentro de uno, a eso, es que siempre tenés muy de cerca al cliente o al usuario final, a lo que se llama buyer persona o ID and client profile. Vos lo tenés muy personificado, ¿no? Y has tenido un vínculo humano en ese vínculo que te da la venta, que va más allá de lo transaccional, que empezás a conocer de su familia, de sus intereses, de sus gustos. Eso que es tan difícil desde una oficina de marketing, la venta te lo da de un lugar mucho más cercano, ¿no? Entonces, validas o antes de lanzar ya tenés ese tacto de si va a funcionar, de si es por ahí o no es por ahí. Bueno, te uniste a BitLogic en 2022. Sí. ¿Sí? Primero que nada, ¿qué te sedujo ese cambio? Bueno, la realidad es que la propuesta de BitLogic llegó un momento muy inesperado, ¿no? Yo venía de estar mucho tiempo en las otras empresas y no sé si estaba buscando un cambio, pero la directora de Recursos Humanos es muy amiga mía, digamos, habíamos compartido 6 años de trabajo en Manpower. Y un día me comentó que estaban tratando de armar el área de marketing en BitLogic, que la empresa había quedado tanto que ya tenían que armar un área de marketing y había pensado en mí. Bien. Y yo le dije, mira, yo no estoy para un cambio, y le empecé a pasar currículum de colegas. Pasaron los meses y me dicen, bueno, Romy, no importa, no te vamos a entrevistar, pero ven y tómate un cafecito y charlamos un rato de la vida. Llegué al cafecito y estaba el dueño de BitLogic, Alfredo. Y bueno, y a partir de ahí, nada. Tac. Sí, creo que es muy difícil encontrar un proyecto en donde vos identifiques de primera mano que podés aportar valor y que conecte con vos en tu esencia, ¿no? Y cuando eso se da, hay que agarrarlo con fuerza. Bien, bien. ¿Qué es lo que viste de... A ver, ¿cuál era la necesidad de BitLogic en ese momento en términos de marketing? Armar el área, todos los procesos, ordenar, procedimentar y crear métricas, objetivos, y eso, nada, tenía algo muy atractivo. Pero a mí hay algo que siempre un punto, ¿viste? Cuando analizas tu carrera para atrás y decís, bueno, hay algo que conecta todos los puntos y tiene que ver con trabajar en algo más grande de lo que vos haces y que con tu rol puedas aportar algo a un bien mayor. Y yo eso lo había tenido en Manpower durante muchos años. Yo en Manpower sabía que detrás de cada venta que yo hacía o de cada contacto de clientes que yo hacía había alguien esperando conseguir trabajo. Y no hay nada más digno que conseguir trabajo, ¿no? El trabajo da educación, el trabajo da salud, el trabajo dignifica. Entonces era una gran motivación y que a lo largo del tiempo por ahí había perdido, ¿no? De decir, che, estoy trabajando y siento que más allá que por gusto, porque me gusta hacer lo que hago, esa trascendencia o esa relevancia no la estaba llenando. Y en BitLogic, con su propósito de educación y de co-crear y co-diseñar el futuro del desarrollo de la educación y de vuelta a la educación, nos permite dar movilidad social, tiene algo muy genuino de que como sociedad, digamos, una vez que esos profesionales se inyectan al mercado laboral, nada, salen nuevas políticas, salen nuevos bienes y servicios que van beneficiando la vida de las personas. Entonces, nada, trabajar en ese rediseño de la educación desde nuestro lugar, que es a través de la tecnología, y que la tecnología no sea el fin en sí, sino un medio para lograr ese propósito, era algo que nada, me volvía a ese lugar de la relevancia, ¿no? De hecho, hace poquito lo escuchábamos en tu podcast a Bruno, y decía, qué bueno trabajar en un lugar donde no que valga la pena, sino que valga la vida. Y conecté muchísimo con eso que dijo Bruno y me parece que nada, es un privilegio poder ocupar esos lugares y esos espacios. Hermoso el episodio con Bruno. Te
entiendo el desafío de BitLogic, entiendo la trascendencia. ¿Cómo dibujas en ese momento que era el desafío a nivel marketing? O sea, había que hacer procedimientos, había que hacer equipo, pero ¿por qué le pusieron un título de marketing? Porque había un doble desafío. Había que darle forma a la marca vendedora y también había que darle forma a la marca empleadora, que estaba tan... era un sujeto tácito, ¿viste? Como que la marca empleadora, la cultura era muy fuerte, pero habría que ponerle relato, ¿no? Había que ponerle identidad, ¿no? Y había que comunicarla. Entonces, eso fue uno de los principales pilares para armar el área de marketing y comunicación. Y después a partir de ahí, había esta necesidad de conectar mucho más con nuestros clientes, ¿no? Y empezar a darle voz a ese orgullo que sentíamos por lo que se estaba haciendo, ¿no? Y por el trabajo que estaban haciendo nuestros equipos, ¿no? Y lo digo desde un lugar de muchísima humildad, pero es clave el rol que tenemos de marketing, de darle entidad y darle sentido a ese orgullo que siente un equipo cuando pone en producción algo que consigue buenos resultados. Perfecto. ¿Cuántos son hoy en el área? Somos 2. Estamos con Cande. Ah, bien. Pensé que eran más. Parece que hacemos mucho. ¿Te apoyas en equipos externos? Trabajamos y toda la parte de branding la hacemos con equipos externos, pero toda la parte de generación de contenidos y toda la parte de manejo de todos los canales digitales los hacemos internamente. Bien. Pensé que de hecho, con Cande hacemos la web, todo. Sí, pensé que era muy in-house, sí. ¿Qué habilidades y funciones sentís que... A ver, te lo pregunto distinto. A ver, la pregunta por un lado venía de cómo configurabas el área a nivel competencias, habilidades. Sí. Lo tenés concentrado y veo que hacen un montón. Y otras cosas salís afuera, digamos, a buscarlas. Sí. ¿Cómo definís esa matriz, digamos? ¿Cuándo salís a comprar afuera y cuándo decidís que tiene que ser in-house? La función, el resultado, el entregable, lo que sea. Hay algo que siempre priorizamos, y no es por este tema de no tercerizar procesos o tercerizar tareas, pero realmente valoramos mucho la agencia de las personas y darle la posibilidad de hacer, ¿no? De enriquecerse a través de tener nuevos proyectos. Particularmente nos encanta trabajar en esto, en proyectos con inicio y fin, y animarnos a hacer cosas que antes nos habíamos hecho. Okay. En esa búsqueda, muchas cosas las hacemos internamente y muchas cosas valoramos la mirada diversa, la mirada de alguien que no está en nuestro día a día. Y que nos puede sacar un poquito de esa miopía de nosotros estar en ese loop de mejorar lo que ya haces bien, ¿no? Entonces ahí sí adquirimos este trabajo externo. Pero siempre le dedicamos muchísimo tiempo. Y me río porque algunos habrán padecido esa parte. A la parte de dedicarle tanto tiempo, porque sé que no es normal, digamos. Generalmente se hace un ramp up muy chiquitito y después se busca ser ágil en la parte del inicio, y nosotros buscamos ser ágil en la parte final y no en la parte del inicio. Y me explico con más detalle. Dale. La parte del guión, del requerimiento y del por qué queremos hacer lo que queremos hacer, le damos mucha importancia. Le dedicamos la cantidad de comunicaciones y charlas, no digo reuniones, pero por ahí son charlas por WhatsApp o llamados o lo que sea, a que realmente sincronicemos y que quien
está haciendo ese partnership con nosotros, entiende el por qué estamos haciendo lo que hacemos y cuál es nuestra visión, cuál es nuestro propósito y qué queremos conseguir con eso. Una vez que logramos eso, que muchas veces no es lo más rápido, todo lo demás fluye rapidísimo y generalmente el entregable en 1 o 2 ciclos sale. Es rapidísimo la última parte, pero porque entendemos que en esas conversaciones donde la persona es un aliado nuestro y tenemos se gana nuestra confianza y ellos confían en nosotros y a partir de ahí, no sé, ocurre magia. Tenés manejo de 3 marcas, ¿sí? Sí. Hablemos un ratito de cada una. Bueno. Vamos primero con Gotham Labs. ¿Qué es Gotham Labs? Gotham Labs es una empresa que está como BitLogic, pero que está en Estados Unidos y atiende a los clientes de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos es un mercado que realmente necesita sentirse que están trabajando con un par de su propio lugar y para tener esa confianza es necesario tener una empresa inclusive que se llame diferente, que esté en otro lugar, digamos. Entonces Gotham Labs tuvo ese sentido, ¿no? De poder acercarnos a ese mercado en los términos que ellos prefieren hacer negocios. Y eso es también un rol valorable del marketing, ¿no? Tener la capacidad de adaptarse a la naturaleza de cada mercado. ¿Participaste desde cero en ese proyecto? Participamos desde cero. Ok. Participamos desde cero, desde la delimitación del mercado, saber qué cuota de mercado podíamos capturar de ese mercado, desde la definición de las tipologías de cliente, de los arquetipos de clientes, desde la definición de las soluciones. De ese proyecto también vino la redefinición de cartera de servicios de BitLogic per se, digamos. Antes vendíamos por tecnología y ahora empezamos a vender por engagement models como Gotham. Y toda la parte de identidad de marca también. Fue un go-to-market desde inteligencia de mercado, lanzamiento, todo completo. Branding, la web. Bien. La web la hicimos con el equipo nosotros in-house. Ok. De ahí. Completo. ¿Qué aprendizajes, errores, éxitos que te acordás? Específicamente go-to-market. Después, si querés, vamos más adelante en el tiempo. Nada, de ahí, como aprendizajes, la parte de llegar al mercado y ir probando y testeando mensajes, canales, estudiando las audiencias, algo que hoy con la inteligencia artificial parece tan fácil y tan rápido. Hace un par de años, no tanto atrás, demandaba mucho tiempo la prospección y el armado de esos copies. Ahí tenía una partner con la que me encantó trabajar, que era Andy. Andy, con ella trabajábamos mucho y me acuerdo que agarrábamos el pizarrón de esa sala, le escribíamos entera y armábamos, y esa parte fue muy linda, digamos, de esa parte que como es más craft del marketing, donde no hay muchas reglas, o las hay y las tratas de romper un poquito en función de lo que vos crees que va a funcionar. Fue muy interesante. ¿No estaba roto todavía LinkedIn en esa época? Estaba A punto de romper. Estaba a punto de romper. Bien. Todos contribuimos a eso. Sí. ¿Y algún error? ¿Algo que hubiese hecho distinto con ese proyecto? Sí. Yo creo que lo que me queda como aprendizaje de ese proyecto fue la parte esta del email marketing y los contactos por LinkedIn y demás. Creo que hubiese sido mucho más inteligente ir por una estrategia más ABM, más clusterizada, que entender que todos eran tus clientes, digamos, ¿no? Ok. Clarísimo. ¿Cuál es el desafío actual de Gotham Labs? Creo que el desafío tiene que ver con seguir acercándonos a las instituciones de educación de allá
y mixeando la expertise de BitLogic con la presencia local. Okay. Y establecer partnerships que nos permitan ir creciendo la marca allá y hacernos cada vez más conocidos. Esa es la parte Sí, de claro. clusterización que hablas hace un rato. Claro. Se Que resuene más esto de Gotham Labs by BitLogic. Ok. Y específicamente En educación. En educación. Tal cual. ¿Qué tipo de clientes son allá? ¿Universidades, escuelas? Desde K-12, que vendría a ser el secundario, para arriba. Bien. Pasamos a aprendiz, ¿te parece? Vamos a aprendiz. Y ahí me tocas el corazón así entero. ¿Por Sí, qué? el corazón acá en la mesa. Bueno, Aprendiz es nuestro primer producto SaaS de BitLogic. Es un producto que estuve desde el inicio y es un producto que nos ha permitido vivenciar el poder de lo que hacemos. Uh-huh. Y eso es fabuloso, digamos. Es un producto que se desarrolló teniendo en cuenta a los alumnos, a los estudiantes, pero sobre todas las cosas a los docentes, ¿no? Okay. Imaginamos un rol docente en el futuro donde no sean solamente personas que entregan conocimientos, que imparten conocimientos y saberes, que son los dueños del saberes. Nos imaginamos a los docentes mucho más empoderados y que sean los arquitectos del aprendizaje real, ¿no? Docentes que lleguen a la clase y que puedan fascinar a sus alumnos, ¿no? Porque cuando el aprendizaje está pegado a emociones, a la sorpresa, a la fascinación, a lo que sea que produzca eso, queda. ¿Viste esas? Cuando vos preguntas a alguien, ¿por qué estudiaste, Igna, lo que estudiaste? Seguramente tuviste un docente que te voló la cabeza. Sí. Bueno. Ale Luarenga, que próximamente va a estar acá. Bueno, yo creo que debemos seguir buscando ese propósito, ¿no? Bien. De seguir fascinando a los chicos, ¿no? En un contexto donde están tan bombardeados por un montón de contenidos, mensajes y demás. Creemos que el rol docente es clave para ser real tutores y mentores de por lo menos esos 12 años de formación clave. Okay. Nada. Bueno, que son un montón de tiempo, ¿no? Sí, una vida. Y nunca se termina. Tenés esa visión, digamos, del futuro de la educación. Exactamente, y que seamos todos aprendices. Eso, ¿qué hace aprendiz ahí en esa? Bueno, o cómo transiciona de hoy hasta allá con aprendiz, o qué hace aprendiz en ese futuro? Aprendiz es un asistente académico inteligente que acompaña a los estudiantes a lo largo de todo su ciclo lectivo. Y digo que acompaña porque no es solamente el que responde preguntas, sino es que él también trabaja en la parte motivacional del alumno para que se anime a presentarse a rendir, para que tenga la confianza para ir y sacarse mejores calificaciones. Es el instrumento que permite que ese alumno que por ahí, por verse muy expuesto en un aula, no sea el mínimo de levantar la mano, bueno, que en la comodidad de su hogar y en el anonimato que tiene eso, pueda lograr ese aprendizaje, ¿no? Bien. Aprendiz es también la herramienta que le da al docente la oportunidad de saber qué pasa con los alumnos, porque la IA ya está en las aulas. El tema es que la IA, si el alumno interactúa con una IA que no sea aprendiz, los datos de lo que está preguntando ese alumno, cuántas veces pregunta, quedan en el aire. Bien. Ese dato, gracias a Aprendiz, el docente lo tiene en mano, la institución educativa lo tiene en mano. Bien. Y cuando hay datos, el que gobierna los datos gobierna su negocio, ¿no? Entonces, puede tener ese dato para ofrecer mejores experiencias educativas. Bien, por ejemplo, un docente, ¿qué hace con esos datos? Un docente puede ver el grado de alcance de aprendizaje que tienen los alumnos sobre un tema, puede saber qué gap hay entre el objetivo de aprendizaje y el aprendizaje realmente alcanzado. Yeah. Entonces, si de repente un docente entra y ve el dashboard de aprendiz, el observatorio de aprendizaje que le llamamos nosotros, y ven que
el 80% de sus alumnos está preguntando sobre un tema, puede ir al aula y decir, chicos, veo que hay muchas consultas sobre este tema, lo repasemos. Y aparte, hay algo que yo lo veo desde mi mirada y mi lente de marketing, Sí. es que tenemos que mirar a los estudiantes como consumidores de bienes y servicios de manera transversal, ¿no? O sea, hoy un estudiante, la experiencia que tiene tomando un café o comprando algo en Mercado Libre y ese nivel de respuesta que tiene haciendo una compra o consumiendo una experiencia, como puede ser ir a un recital, la quiere tener en todos sus consumos, ¿no? Y el aprendizaje es una experiencia de consumo también. Es un consumo de saber, pero es una experiencia también. Entonces, ¿qué quiere una persona de este rango etario o de esta poblacional? Respuesta rápida en el momento que la necesita. Y muchas veces esa respuesta rápida, certera, concisa y en el momento que la necesita, y aparte buena onda, Sí. por ahí no es el mismo momento que el docente está trabajando, ¿no? Y si el alumno hace una consulta y esa respuesta viene la semana siguiente o a los 2 días, y bueno, ahí vamos perdiendo o se va diluyendo esta experiencia, ¿no? Con aprendiz ocupa ese espacio, no es una persona, está transparente que es un tutor, y llega a la clase ya viendo cerrado esa brecha del aprendizaje que no logró en una clase o que no entendió leyendo un material, y puede seguir superándose en su camino, ¿no? Entonces, si miramos al estudiante como un consumidor y diseñamos esa experiencia de aprendizaje pensando en él como un ser humano, con intereses, motivaciones, frustraciones, nada, vamos a poder conectar desde un lugar mucho más humano y mucho más genuino, ¿no? Pensaba recién que empezaste tu carrera y tenías usuarios que se les llamaba pacientes. Después pasaste a otro rubro donde el usuario era candidato y ahora el usuario es estudiante y haces el esfuerzo por verlo como un usuario, como un consumidor. Qué lindo, Igna, lo que me decís. Nunca me lo habían dicho, me encanta, pero sí, es un poquito eso. Es un poquito eso, ¿no? Seguir Sí, creo que hay un viendo sobreesfuerzo tuyo ahí. un sobreesfuerzo me es muy innato, no lo siento como un esfuerzo. Ok. Bueno, Lo hay siento una muy habilidad entonces. genuina. Vuelvo para aprendiz. Me dijiste software as a service. ¿Cómo, a ver, concretamente estrategia de pricing de aprendiz? ¿Cómo es a ver, se está redefiniendo la matriz de pricing de software as a service a nivel mundial? Sí. Algunos cobran por token, otros por usuario, otros por suscripción y liberan usuarios. ¿Cómo lo resolvieron? Nosotros tenemos un modelo que es un licenciamiento que es independiente a la cantidad de alumnos. Ah, bien. Es un licenciamiento que permite el acceso a la herramienta, pero que también tiene un soporte de mantenimiento de la herramienta. Y eso tiene que ver más que nosotros, digamos. Nos gusta acompañar a los usuarios, ¿no? Nos gusta acompañar a los docentes, a todas las áreas académicas, para que podamos hacer los ajustes necesarios en la herramienta para que se alinee a su estilo. Claro, no es self-service, digamos, es perfecto. No. O sea, vos adquirís aprendiz que tiene infinitas posibilidades y lo podés hacer propio. Bien. ¿Cliente modelo hoy? Instituciones de educación superior. Universidad, ¿no? Universidades. Bien. Y terciario. Y terciarios, institutos profesionales, de aquellos que son del tipo evolucionados o especialistas, que tienen esto de darle al estudiante el potencial para el cual vino a buscar a esa institución, digamos. No quedarse encasillado en la currícula, que si el alumno quiere más, a través de aprendiz puede más todavía. Ok. Y bueno, esa era un poquito la otra pregunta. ¿Cómo? A ver, por ahí hablo de mi experiencia. Sí.
No sé, pienso en una... Me encanta que hablemos de tu experiencia y no la mía. Claro, Me fascina. Claro de dónde pregunto. Dale. Pienso en una universidad. Sí. ¿Sí? Mi experiencia es Va. un lugar, organización, sector bastante arcaico. Bien. No sé, con polvo encima. Recuerdo mis épocas de estudiante, que se discutía si podíamos tener celular o no. Después ya no era estudiante, pero la discusión era si estaba el smartphone o no ahí. Y hoy, ¿cómo logras que ese entorno, digamos, confíe en inteligencia artificial? La inteligencia artificial ya está en las aulas. Ok. No Digamos, pasa porque la usen, sino cuál sería. exacto. Ok. Digamos, a ver, la gobernanza que pueda hacer una institución educativa es una decisión de negocio, digamos. Y hablo por ahí como que genera fricción que uno hable de negocio, ¿no? Pero no es tan mal pensar la institución educativa como un negocio, porque pensarla como un negocio da una sensación de que se puede escalar, que se puede sostener y que esas cuestiones tienen futuro, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ya está en las aulas, los usuarios la usan, porque ya está en nuestro modo de hacer las cosas, independientemente que sea estudiar o sea Cocinar. Sí. o resolver un conflicto con un vínculo, Ok. cualquiera sea el vínculo que tengas, ¿no? Pero sí. Entonces, la realidad es que como es una herramienta para la persona, también es una herramienta para la institución. Y ahí hay una gran fuente de datos. Bien. Los estudiantes en las instituciones educativas son una de las estructuras que más datos generan. Bien. Hoy hay universidades que tienen datos hasta cuando un estudiante entra y hacia dónde fue, si fue a la cafetería, a la librería o entró al aula. Y el uso de sus instalaciones, digamos, hay una gran capacidad de datos, digamos, el desafío está en transformar esos datos en insights de negocio que te permitan lograr la calidad académica, lograr mejorar la experiencia del estudiante. ¿Qué decisiones, por ejemplo, se pueden tomar a partir de datos que genera aprendiz desde la organización? Me contaste ya del perspectiva alumno y perspectiva docente. Ya perspectiva de negocio ahora. Ahora perspectiva de Sí. negocio. ¿Qué decisión puedo tomar a partir de qué dato, por ejemplo? Bueno, existen herramientas para prevenir la deserción. Ok. Hay universidades que nos cuentan que los alumnos mejoraron el 75% de las calificaciones. Bien. Entonces, cuando un alumno aprueba, es un alumno que sigue su carrera. Es un estudiante que no abandona. Me río porque en otro rubro sería retención, acá es deserción. Deserción, Sí, tal sí, cual. Sí, bueno, la retención y la rematriculación también es uno de los grandes desafíos de las instituciones de educación superior. Digamos, hoy estudiamos toda la vida. Existe, perdón, spoiler alert para todos los que están decidiendo si van a estudiar y están viendo si estudian 5 años o 3 años, van a estudiar toda la vida. No termina. No se termina con la facultad. Quizás tomas un recreíto después de tener el título, ¿no? Porque después la tesis, no, bueno, es un recreíto que por ahí te tomas, pero después seguís estudiando toda tu vida, ¿no? Sí, sí. A ver, spin-off, submarcas, portfolio, te nombraba recién. Hoy entiendo que tenés 3 procesos totalmente distintos, uno con BitLogic, otro con Goten Labs y otro con Aprendiz. Y BitHouse. Bueno, BitHouse, ok. Y BitHouse. Lo nombremos también. BitHouse, brindamos soporte a BitHouse como casa coworking y también en su propuesta cultural. 4 marcas. 4 marcas. Pero no pesan tanto, ¿no? No, seguramente. ¿Qué tenés de... ¿cómo gestionas esa agenda hoy? ¿Sí? Estuviste de cero en casi todos los proyectos. Y
hoy cómo compiten, digamos, a nivel prioridades en tu agenda. Bueno, BitLogic es la marca que más horas se lleva. Y BitHouse tiene esto de ciclos. Bien. Tenemos los ciclos y cada ciclo tiene su requerimiento y le asignamos horas a eso. Bueno, y aprendiz también está ahí, BitLogic y aprendiz 50-50. Bien. Y BitHouse a veces tiene estos ciclos, digamos, aparte, y de a rato más tiempo y de a rato menos tiempo. Pero hay mucha disciplina en el foco, en las metas claves, y hay un gran trabajo en equipo. Bien. Digamos, si bien en el área somos 2, la realidad es que por fuera, con el equipo de aprendiz trabajamos y ahí tenemos nuestros aliados. Con el equipo de BitHouse trabajamos y ahí tenemos nuestros aliados. Entonces se van haciendo células de trabajo. Bien. Por proyecto que se arman y se desarman. Cumple su ciclo y se desarma. Bien. Y nos volvemos a armar. Entonces esa es una manera de organizarse, ¿no? Que ir todo en conglomerado, todo junto, como una gran masa de gente, ¿no? Si le tenés que hablar al Romy del pasado y contarle que va a tener todos estos spin-offs, va a tener nuevas marcas, nuevos lanzamientos, ¿qué recomendación le das? ¿O qué te hubiese gustado saber antes? Le diría que esa llama que tenía adentro en algún momento se iba a encauzar. Yeah. Digamos, soy muy empática con esa versión de uno del pasado que está en una búsqueda constante y que sentía dónde será mi lugar y por dónde irá, ¿valdré algo? Yeah. ¿Dónde está mi valor, digamos? Y hay una película que a mí me gusta mucho, no sé si la viste, que se llama El origen de los guardianes. No. Está en Netflix, se la recomiendo un montón. Es sobre Santa Claus, yeah. El Coco, meme que es muy yankee, ¿no? Sí. Y el conejo de Pascua y el hada de los dientes. Okay. Aparece el ratón Pérez, dice, pero como una subdivisión de Latinoamérica, de la serie. Aparece un poquito ahí, pero aparece medio de perfil. Y una parte, Santa Claus, y está el personaje principal, es Jack Frost, que nosotros no lo conocemos, pero es el que hace las bolas de nieve, digamos, en esta parte de Estados Unidos. Y Jack Frost es una persona perdida que no sabía para qué existía y que la gente no lo veía, ¿no? Era solamente el que divertía a los niños haciéndole bolas de nieve y congelando las ventanas. Y Santa Claus le dice, ¿cuál es tu centro? Agarra unas mamushkas y le dice, ¿cuál es tu centro? Y ahí explica cuál es el centro o cuál es la esencia de cada uno de estos personajes. ¿Cuál es la esencia de Santa Claus? ¿Cuál es la esencia del Coco, que es el que nos da las pesadillas? ¿Cuál es la esencia de la de los dientes? ¿Y cuál es la esencia del conejo de Pascuas? Yo creo que hoy encontré mi esencia, la encontré más cerca de los 30 que de los 10 o de los 15, pero siempre confié que estaba esa esencia. Entonces, nada, si tengo que volver esa Romy del pasado, le diría que siga fuerte a eso. Okay, que le dé por ahí. Bien. Hablemos un ratito de marca empleadora. Bien. ¿Qué objetivo trazas hoy a nivel marca empleadora y cómo es el aporte del área de marketing? El último proyecto que hicimos de rebranding de BitLogic, que pusimos muy enfrente en la parte de educación, si hay algo que le dio sentido haber trabajado tanto en marca empleadora, hoy siento que ese branding se vive, que no es un eslogan, que no es un claim. Que se vive en el día a día y que lo que hizo es dar justicia, digamos, o dar relevancia a eso que ya se vivía en el subsuelo de la BitHouse. Ese propósito colaborativo y de comunidad que teníamos, ¿no?
Creo que cada persona que trabaja en BuildLogic es muy apasionada de lo que hace y es muy apasionada también de la educación. Entonces lo que hicimos fue ponerlo en vidriera, dar sentido a eso. Entonces, la cultura empresarial se vive, no se explica, pero el gran desafío del marketing es ponerle voz a ese, ponerles palabra y ponerle relato. Y que mires a los costados y que le encuentren sentido, ¿no? Y la marca empleadora lo que persigue es que cada vez seamos más y que cada persona nos tenga como aspiracional y diga, che, yo quiero trabajar en esa empresa. Esa empresa se siente diversa, esa empresa se siente inclusiva, esa empresa se siente humana, esa empresa se siente que voy a crecer, que voy a aprender, que me van a enseñar. Y bueno, seguramente BitHaus toma también un valor grande ahí dentro de ese... Es parte de la experiencia. Creo que como consumidores estamos... y esto se acrecentó muy post pandemia, ¿o no? Sí. Decime vos, Igna, ¿qué pensás? Pero creo que después de la pandemia las personas necesitamos sentir algo, lo que sea. Aunque sea enojo, frustración. Fiebre. Bueno, también. ¿Por qué no? También no, porque nos conecta con nuestra corporalidad y con nuestros límites, ¿no? Y necesidades. Entonces, BitHaus es eso, nos volvió a conectar con el placer de ir a trabajar y ir a la oficina. Ok. Y que te reciba un lindo café y que salgas afuera a tener una linda charla con un par y que te encuentres y que te saluden con un beso y con un abrazo y con buena onda. Y con esto de que está cambiando todo el tiempo la casa porque las paredes cambian, vienen nuevos artistas. Es eso, es una casa que venís a trabajar y ya se siente casa. Bien. ¿Cuál es el desafío actual de BitLogic? El desafío actual de BitLogic creo que es tener este thought leadership, liderazgo de opinión en la educación, ser mucho más relevantes en el sector educativo, llegar a más instituciones con nuestras soluciones y poder acompañarlos en este gran desafío de co-crear el futuro de la educación con ellos, con lo que ellos necesiten, nosotros estar ahí para ayudarlos y acompañarlos. Noto que hablas de educación y no de EdTech. ¿Por algo en especial? ¿Lo ves más amplio, digamos? ¿Lo ves por fuera ya también de lo que es EdTech? O sea, somos un EdTech. Sí. Eso es verdad, lo somos y no renegamos de eso. Al contrario, bien, digamos. Pero sí creo que la particularidad es que entendemos a la tecnología como un medio y no como un fin. Perfecto. El fin nos convoca más que la tecnología. Primero trabajamos mucho en entender cuál es el desafío, qué es lo que se quiere lograr y después lo bajamos a educación. Bien. Por eso, digamos, el desafío hoy tiene que ver con estar en esa mesa de opinión, de liderazgo, sí, de educación. ¿Quién te imaginas que está en esa mesa, Nacho? No sé, pero... Bueno, por ahí pensás que están los CEOs o los CTOs. Y en realidad en esas mesas están los secretarios académicos, los rectores, los vicerrectores, los jefes de docentes, los docentes. Ahí están ellos están en esas mesas. Después hablamos con las direcciones de transformación digital, con los CEOs y con todas las de tecnología. Bien. Pero la primera milla la corremos con los que están en el campo de batalla de la educación. Clarísimo. ¿Cómo ves el futuro de BitLogic? ¿Qué ves para adelante? Ojalá que nuevos productos. Ojalá. Pero si hay algo que veo es a sus líderes ocupando más espacios. Me encantaría que más gente los conozca, porque las marcas por sí solas, en este mundo donde abunda el conocimiento, necesitan el respaldo humano
de la cara de la persona, de quien creó, de quien soñó con esa marca, con esa empresa, que lo inspiró. Ahí hay una gran fuente de credibilidad, de confianza, de empatía. O sea, es muy difícil que una marca logre tu empatía, logre tu fascinación. Digamos, hablemos a ver qué es de Apple sin Steve Jobs, qué es de Amazon sin Jeff Bezos, qué es de Mercado Libre sin Marcos Galperín. Digamos. Entonces, creo que el desafío de las marcas es lograr poner a sus líderes al lado de las marcas, ¿no? Y que tenga esa voz humana acompañando a las marcas. Y eso es mi deseo de futuro para BitLogic. Lograr, y lo estamos trabajando, lograr que sus líderes sean mucho más protagonistas. Porque la verdad que son un encanto. Cuando los conoces son un encanto. Entonces, nada, ese es mi gran desafío de acompañarlos, porque no es fácil salir, ¿eh? No es fácil poner tu cara, no es fácil poner tus creencias, no es fácil poner es un lugar de mucha exposición y de mucho riesgo. Es mucho más fácil quedarse en la oficina, en una reunión corporativa con tus pares. Es muy fácil ese lugar. El desafío está un poquito más de salir, ¿no? Y el impacto es otro. El impacto es otro. El impacto es otro, creo firmemente en eso. Creo en esto del marketing, de salirse de las herramientas y conectar con el propósito humano. Creo mucho en el futuro de los eventos, del networking, de volver a encontrarnos, de esa herramienta. Romy, te escuchan líderes y futuros líderes de marketing. ¿Qué les quieres decir? Les quiero decir eso, que salgamos de la visión de especialistas, okay, del especialista en SEO, del especialista en PIN Media, del especialista de Growth, del especialista en MarTech, y que empecemos a tener esa sincronía de la melodía, de poder usar las herramientas, como instrumentos, pero tener esa mirada sistémica del por qué hacemos lo que hacemos, de conectar con esa esencia y con esa pasión que nos caracteriza con los que hacemos marketing, que somos reapasionados por lo que hacemos. Eso. Y a los futuros que están estudiando, o que de repente están buscando esa especialización, de decir, bueno, yo me abro un paso por ahí no haciendo una carrera de grado, pero sí estudiando agentes, estudiando una parte de usar bien una herramienta. Nada, los animo que hagan una carrera de grado, que hagan sociología, marketing, comunicación, lo que sea que quieran hacer, pero que estudien una carrera de grado, porque le da ese marco de contexto que hace que tenga sentido el usar un martillo o usar un destornillador, digamos. O sea, que tengan esa mirada sistémica y que abracen su propósito, esa esencia y su mirada única, eso que hacen ellos diferente al resto, que esa diferencia no la tomen como algo que los descalifica o que los hace menos, sino que realmente los hace más, los hace diferente, y este mundo necesita esa gente genuina. ¿Quién te gustaría ver sentado acá en la próxima? Me encantaría ver acá a Chris Uller. Okay. Ella es una persona que hace muchos años que está en el mundo del marketing. Trabajó en un centro como marketing manager mucho tiempo, ahora está liderando el área de marketing en Promedón. Bien. Me encantaría, cuando hablamos de partners, con quien hemos trabajado, a Lola Vidal. Okay. Me parece, la verdad, ella tiene una mirada muy fuerte en esto que te decía de trabajar el branding de las personas y de los líderes detrás de las marcas. Aparte es un personaje terrible. Me gustaría ver a Pau Soria, ella es CMO de Siglo XXI. Yeah.
y tiene un gran recorrido en marketing en instituciones educativas. Me parece un hermoso perfil para tener en esta mesa. Y también a Clara Lina Tisera, que ella está muy en el mundo de los eventos. Y me parece que va a tener cosas muy interesantes de contar de lo que se logra conectando marcas, personas y experiencias. Nada, agradecerte a vos, Igna, porque no sé cómo me encontraste, pero me habrás leído, habrás dicho, nada, esta persona seguramente tiene algo lindo para aportar. Te agradezco muchísimo. Me pareció muy generoso eso que hayas puesto luz en eso. Así que gracias. Gracias por haber venido. Gracias a Marcos y a Valen por venir. Muchas gracias. Hay un gran equipo. Te vemos a vos, pero hay un gran equipo por atrás y hay mucho profesionalismo. Así que eso, agradecerles de corazón. Un feriado. Un feriado, sí, y con frío, pero nada, gracias, muchas gracias. Bravo por recibir. Bueno, hasta acá Fundido Negro, episodio 16. Muchas gracias y especialmente gracias a Marcos Carreño, a Romy y a Víctor por recibirnos. Muchas gracias, Valen.